Transgresor. Una producción de Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Transgresor. Hoy contigo. Coral Ambrosía. ¿Qué tal? Mi nombre es Coral Ambrosía. Soy una mujer transgénero de Ciudad de México. Tengo 43 años y soy artista plástica. Actualmente trabajo en la coordinación con otras personas dentro del consejo editorial de la colectiva Arrecifarte Trans, a través de la cual editamos 2 revistas. Arrecifarte Trans, que es una revista de principalmente plástica, artes plásticas y poesía de personas trans y no binarias, y Anémona, que es una revista parecida a Arrecifarte Trans, pero en este caso es para personas menores de 18 años. Es nuestra revista de infancias y juventudes trans. Y también coordinamos desde ahí el Arrecife Slam, que forma parte del Circuito Nacional de Poetry Slam y de World Poetry Organization. Y entonces nuestra colectiva es, somos como, digamos, dentro del fenómeno del slam de poesía contemporáneo, el slam de las diversidades sexogenéricas, y pues a grandes rasgos eso es lo que hacemos. Yo soy pintora, como ya les comentaba, he tenido expuesto en más de 50 lugares en distintos momentos, y pues eso a grandes rasgos es quién soy. Tal vez de pronto hay como cuestiones que pueden ser directas y tal vez otras también fortuitas, ¿no? Desde pequeña como que sí tuve como una inclinación hacia fenómenos artísticos. Tengo un tío que es una persona que estudió teatro, y entonces cuando yo estaba pequeña pues me tocó estar muy cerca como de ese fenómeno y etcétera. Me interesaba como mucho desde pequeña como el fenómeno artístico, ¿no? Al final de cuentas no tuve acceso a esto así como de manera formal, pues en ningún momento realmente de mi formación temprana, y en un momento dado, teniendo yo 17 años, me vi en la necesidad de salir de casa, como muchas personas LGBT nos ha sucedido. Estamos hablando aquí de los años 90, y tener un trabajo. Tuve la enorme fortuna de poder localizar un trabajo en un taller de serigrafía, el cual trabajaba con personas que hacían pintura y que hacían escultura, y que estaba ligado con una pequeña galería que exponía de pronto, hacía exposiciones temporales de mes y medio, la mayoría, y el taller en el que trabajábamos hacía las invitaciones, hacía de pronto carteles o de pronto piezas para esos artistas. Entonces pues yo como que hasta cierto punto me fui inmiscuyendo en el gusto, etcétera. Las personas del mismo espacio lo notaron y lo aprovecharon, y también yo estuve, digamos, participando en el montaje de exposiciones y etcétera. Y en un momento dado pues tuve la posibilidad de empezar a intercambiarle a algunos maestros de pintura trabajo en serigrafía a cambio de clases. Yo estaba empezando a hacer mis pininos, estaba empezando a hacer algunos cuadritos, y algunos de los profesores de aquel momento de la escuela de Gilberto Aceves Navarro vieron algunos de mis cuadros, me llevaron con el maestro Aceves Navarro, y me aceptó como parte de su taller, por medio del cual pues yo podía tomar las clases pagando con trabajo. Entonces un poco así fue mi acercamiento, y de ahí mucho también se lo debo al maestro Tomás Gómez Robledo, quien después me invitó a participar, a trabajar en su taller y apoyarle también en su taller, y pues ahí estuve prácticamente viviendo 6 años, lo cual fue como el centro de mi formación artística. Creo que también mucho tiene que ver con la parte también del esfuerzo y de cómo una lo da, ¿no? Porque efectivamente el talento existe, efectivamente la inspiración existe, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay como se ha dicho en otros tiempos, la inspiración sí existe, pero te conviene que te encuentres trabajando, ¿no? Entonces, yo creo que más que talento o otra cosa ha sido mucho como un tema de esfuerzo y de disciplina y de trabajo arduo, porque al final de cuentas, pues, la pintura
pues es un oficio, es un ejercicio y la coordinación del ojo con la mano es coordinación que podría estar relacionada con la coordinación muscular, o sea, es una cuestión de ejercicio y de repetición. Entonces sí fui muy suertuda en ese sentido y sí, digamos que tuve mucho privilegio, pero también tuve que dibujar mis buenas miles de horitas para poderlo llegar a hacer, ¿no? A veces en un proceso artístico que hacemos series o que tenemos diferentes épocas, si tuviera que decir cómo se puede hilar todo a través de estos 20 años que han pasado desde mi primera exposición individual, pues te podría decir que lo que busca mi trabajo en el fondo es transmitir sinceridad, transmitir un trabajo honesto, hablar de un proceso, digamos, de una comunicación directa, ya sea desde una situación, desde una imagen abstracta o desde otras épocas en donde he hecho cosas más figurativas. Lo que yo busco es como transmitir esta emoción por el fenómeno y el goce de vivir, ¿no? En el sentido no forzosamente alegre, sino en el sentido complejo que puede tener esa emoción. O sea, me interesa el ensalzamiento de los momentos que puede tener la vida y esto puede estar representado de muy distintas formas y ya en un sentido muy técnico, pues producir armonías a partir de formas, colores y texturas que también innoven y que también propongan cosas diferentes que tengan que ver más con mi bagaje personal o con las vivencias de mi comunidad. Al final del día, pues tal vez mis pinturas también tienen mucho esta pincelada muy cruda, tienen mucho esta combinación de elementos más líquidos y elementos más densos, que van a dar de pronto una sensación un poco burda. Tienen raspones, tienen rayoneos, reflejan un poquito las vivencias que nosotras tenemos, ¿no? Y en este caso esto fue una situación que sucedió fue el 29 de enero de 2019 cuando asesinaron a Pamela. Sirva esto sea una mención para recordarla con cariño y para exigir justicia para su asesinato. Y bueno, pues al final de cuentas, en muchos sentidos de pronto me dicen a veces que sí, mi pintura es expresionista, ¿no? Entonces, pues hay una parte en donde no es una situación en donde yo necesite cargar de drama a mi cuadro, sino ya mi vida es suficientemente dramática por lo que sucede alrededor con mis compañeras, como para que eso pase. Entonces de pronto como que busco que también de pronto la pintura sea un espacio para mí misma de refugio, ¿no? En el cual pueda, por ejemplo, en ese momento yo depositar pues mi última esperanza. Esta pieza se llama Última Morada, la que mencionaba, y justamente es como tratar de construir un espacio último para que cuando menos en el recuerdo, cuando menos en la pintura, pueda descansar su ser, pueda descansar su alma, después que pues fue una persona que vivió el encierro, vivió la cárcel, vivió muchas abusos y tragedias durante su existencia, y pues su muerte, ni siquiera su muerte la dejó en paz, también incluso su propia muerte fue dura. La familia de ella pues la desconoció, no querían aceptar el cuerpo, nos dijeron ya se había tardado ese puto, y cosas así que de pronto pues son cosas a las que las comunidades trans estamos acostumbradas, pero que sí desgarran de cualquier manera, o sea, sí son marcas. Entonces yo busco que esas marcas y esos desgarres, esos raspones también están representados en mis trabajos. Yo hace tiempo era formalmente, digamos, vivía como una persona travesti y perdón, y mi ingreso principal eran las clases de pintura, con la cual tenía un ingreso bastante decente, bastante agradable, y a pesar de al principio recibir como muestras de apoyo y todo, y que muchas personas podrían decir, ay, es el medio artístico, ahí todo es muy abierto. No, bueno, yo te puedo decir, el medio artístico es un nido de víboras que muerden y que tienen veneno. Entonces, lo que en mi caso sucedió fue que en el proceso de un año a raíz de mi transición, empecé a perder las clases, empecé a perder los espacios, trabajaba con una galería que por alguna razón decidió cambiar de artistas, pero todos sus artistas son cisgénero, ¿no? Entonces, pues simplemente, digamos, lo que sería la discriminación directa, que es la exclusión del ambiente laboral, es lo que yo he vivido, experimentado. Después también pues la pandemia nos vino a dar un golpe muy fuerte a toda la comunidad artística, y pues sí, en mi caso ahorita pues hago un esfuerzo, digamos, grande
para seguir haciendo mi trabajo y para seguir participando con mi parte en el consejo editorial de la revista, pero pues estoy subsistiendo con un trabajo en un call center. O sea, estoy tomando llamadas para poder resolverlo después de haber estado ya en una Bienal Tamayo, pues tener ya 20 años siendo pintora. Vivo en un país que pues no considera que mis servicios sean relevantes como para darme un empleo dentro del espacio de cultura, darme un empleo dentro de la formación, porque pues tienen un protocolo de no aceptación a las personas trans. Y justamente también esta parte de la invisibilización, ¿no? Que realmente, ¿cuál es la peor violencia que puede sufrir una pintora? Pues que no se le vea, ¿no? Que no tenga espacio en donde poder colocar sus piezas, o que las piezas que fuesen colocadas o que fueron colocadas ya no estén, no se retiren, ¿no? Entonces, esa es la parte, digamos, que nosotras hemos como sufrido como comunidad artística trans, la invisibilización. O sea, realmente, por ejemplo, ustedes conocen una publicación, ¿conocen alguna publicación que tenga pintura o que tenga poesía trans? Esa fue la pregunta que nos hicimos hace 2 años cuando creamos Arrecife. Ninguna de nosotros lo conocíamos. Y ahora te puedo decir con mucho orgullo que ya llevamos 2 años produciendo y que sí hemos podido representar agentes, además, que es un aspecto muy importante de nuestra colectiva, que no es una colectiva centralista, está, digamos, como formada desde las periferias, desde los barrios y desde los estados. Ha tenido un peso muy fuerte desde Oaxaca, de la comunidad de Juchitán, también de Río Grande, Ocotlán y de otras partes. Hemos tenido participaciones desde Mexicali hasta Mérida, Yucatán, ¿no? Entonces, ha sido un foro también en donde han participado artistas de Honduras, de Brasil, de Perú. Entonces, creo que en muchos sentidos, a raíz de la exclusión que el sistema, ahora sí en este caso con C, nos ha impuesto, nosotros estamos tratando de responder con crear nuestros propios medios y nuestros propios espacios. De ahí fue que decidimos construir Arrecifes de Trans. Y bueno, perdón, con orgullo puedo decir que ahorita pues ya existen otras cosas también en Latinoamérica. Previo a la existencia de Arrecifes de Trans ya existía el esfuerzo maravilloso de los compañeros argentinos que tienen una cosa que se llama La Muestrans, que es un festival de arte que dura un mes, que hay video, música, pues poesía, pintura, muchísimas cosas maravillosas. Y en Honduras, por ejemplo, también existe la revista La Maricada, que también es una revista de arte trans y no binaria. Entonces estamos las personas trans que hacemos arte, pues igual que en cualquier caso. O sea, la exclusión a nosotras nos da motivos para buscar una manera de salir, ¿no? Y donde hay 4 puertas, nosotros encontramos una esquina en donde hacer una puerta nueva. Entonces, pues al final de cuentas, no es que yo diga que motiva nuestra creatividad, ¿no? Pero tenemos de alguna manera que revertir este clima de fascismo y ser creativas para tratar de tener una muestra y una política sólida, principalmente para nuestras jóvenes que están ahorita empezando en su quehacer artístico como personas trans. Como por ejemplo Lua G. Canchola, que estamos muy orgullosísimas de ella, que es una poeta trans de 22 años, que bueno, pues nos parece como pues relevante también que tenemos cuando menos en el evento que presentamos en el Instituto de Biología, teníamos un rango de artistas trans de entre 22 a 53 años. Entonces también en ese sentido como que buscamos que sea, digamos, representativo e incluyente. Surge mucho de alianzas, digamos, personales, de alianzas que ya habíamos construido, como combinaciones que habíamos construido entre algunos artistas visuales y algunos escritores, poetas de aquí de México. Y pues al final de cuentas, empezando la pandemia, con la situación en la que esto no es una cuestión solamente de las personas trans, pero sí acentuada en las cuestiones de personas trans, en la que todos los artistas pues estamos en una situación de que no hay espacios de exposición, no hay posibilidad de dar clases, no puedes dar una clase de pintura, o es muy difícil, yo sí las di, pero es muy difícil dar una clase de pintura en la computadora de manera virtual. Hay muchas cosas que son complicadas en ese sentido y que sí fueron muy limitantes. Entonces pues también buscamos, digamos, esa alianza y como ese momento también como una manera de solidificarnos y de darnos fortaleza en un momento en el que algunas de nuestras compañeras, algunas de nuestras amistades habían decidido quitarse la vida, otras habían estado pues sufriendo, porque sí, una de las cuestiones que trajo la pandemia pues fue el desabasto de medicamentos, y la comunidad que vive con VIH lo sufrió muchísimo y hubieron gentes incluso que murieron por ese desabasto de medicamentos.
alimentos. Entonces, en ese momento, en ese, digamos, como lapso de los semáforos rojos tan tremendos, del encierro tan tremendo, decidimos organizarnos y crear una pequeña compilación de nuestros trabajos, principalmente para conocernos entre nosotros, para darnos solidez y para empezarlo a difundir. Y de ahí surgió la idea, de ahí se empezaron a sumar gentes de otros países. En nuestro segundo número tenemos gentes de 6 países de Latinoamérica. Entonces, pues han habido, como digamos, preciso en el sentido de que de pronto surgió el medio como tal, lo propusimos y pues las propuestas pues nos han llovido. Hemos tenido incluso participaciones que no han estado en la revista como tal, pero que están dentro de las otras partes que hemos hecho de la colectiva, que también hacemos otro tipo de conversatorios y cuestiones como que tenemos en nuestra hermana Lucrecia, que está en el campo de refugiados de Kakuma en Kenia, que es una persona que fue excluida la excluyó la guerra de Uganda y ella está refugiada en Kenia y pues que vive en el bloque 13, que es el área donde tienen separada, aislada a la gente LGBT en las condiciones pésimas, en las peores condiciones que una podría imaginar. Entonces también nosotros, digamos, muchas veces se piensa que las personas que son artistas es porque tienen una flauta en su corazón. No, somos entes políticos, somos personas que salimos a la calle, que luchamos. No todas nuestras obras per se son políticas, pero también en parte de nuestro trabajo ha sido ese, y también hemos participado en la campaña Estamos Juntas, que ha sido una campaña que se ha realizado en varias ciudades del mundo y en varias ciudades del país, que ha consistido en pintas con el lema Estamos Juntas en distintos espacios. Sí. Se ha hecho aquí en Ciudad de México 3 o 4 veces, se ha hecho en Nayarit, se ha hecho en Oaxaca, en Mexicali. Entonces también, digamos que también participamos dentro de ese trabajo de lucha y de organización en la calle, ¿no? Al final de cuentas, pues nuestro medio se trata de tener un registro de lo que no se ha querido registrar, que es el arte trans que está sucediendo en este momento, pero también de luchar porque todas las personas accedan a todos los derechos. Nosotros también hacemos performance, yo también soy una artista performática, ¿no? Y de pronto, empezando la pandemia, las compañeras españolas de la Asociación Trans de Andalucía, que las adoramos y las queremos, y esto es una mención honorable para ellas, y viva la ley trans en España, y organizaron una cuestión que fue muy bonita, que fue muy, muy emblemática, que fueron las jornadas trans Latinoamérica y Europa. Y dentro de esto habían muchísimas rubros, y entre ellos hubo un rubro de artes en donde participamos muchísimas artistas, ¿no? Y entonces de pronto yo como artista recibo la propuesta de, oye, queremos que hagas una performance, pero va a ser virtual. Una performance en el sentido de la vista, del tacto, del olfato, del contacto directo, de la experiencia ahí táctil prácticamente, ¿no? Entonces, yo pude hacer una performance adecuada hacia eso, o sea, me tuve que jugar la situación. Fue algo que me gustó mucho, que fue muy, muy agradable. Pudo llegar a muchos lugares, se vio en muchos países, el alcance, digamos, fue muy grande. Entonces, creo que muchas de las reglas que podríamos haber pensado, que podríamos plantearnos en el arte hace 4 o 5 años, el COVID vino a decirnos, a ver, mijita, 8, porque la cosa va a ser aquí de ahora en adelante. Y pues al final de cuentas, si algo tiene de bonito nuestra especie humana, que yo al final de cuentas sigo teniendo esperanza en la especie humana, a pesar de que hayan gentes como Jair Bolsonaro o por ejemplo como Ricardo Monreal, sigo teniendo esperanza en la especie humana. Creo que una de las cosas más bonitas es que tenemos la capacidad de adaptarnos a cualquier cosa. Entonces esta nueva circunstancia nos dio una sensación de soledad, pero en una suerte de nueva soledad en donde estabas conectada con todo el mundo de una manera en la que no lo puedes estar físicamente. Entonces creo que al final del día, sí, definitivamente es distinto, pero son medios que son muy valiosos, y creo que para nuestra revista, por ejemplo, ha sido fundamental porque pues no hemos tenido la posibilidad, como es completamente autónoma, autofinanciada y de bajos recursos, no hemos tenido la posibilidad de tener una versión impresa hasta la fecha. Entonces, si no fuese por estos medios virtuales, no habría modo de conocerla, ¿no?
actualmente lo que estoy haciendo, es que bueno, digamos que lo que estoy haciendo tiene como varias vertientes, pero sí, en general, pues está mucho versando como a partir de una cuestión en la que yo busco como la presentación de fenómenos plásticos y no la representación a partir de elementos plásticos de otros fenómenos. Es decir, o sea, en resumen, mi trabajo es abstracto, pero también busco que no sea representativo en el sentido reconocible, ¿no? O sea, busco que sea, digamos, el color y la yuxtaposición del color con la textura la que te mande una emoción directa. Y también, pues juego mucho con la materia, trabajo mucho con la materia, experimento con la materia, trato de responder a la materia, ¿no? A lo mejor yo dentro de mi, espiritualidad plástica, pienso que estoy en un momento en el que no estoy obligando a mis colores a hacer lo que yo forzosamente quiero, sino estamos haciendo un diálogo, ¿no? Entonces, eso es interesante y es bonito y tiene que ver mucho con emociones. En muchos casos la gente me dice, es que lo que pasa es que este cuadro tuyo abstracto, pues es que no lo entiendo, ¿no? Pero pues es como si yo te diera un poema a leer en portugués y tú no hablas portugués, pues sí no lo vas a entender, pero no tiene que ver con que el poema esté mal escrito, sino tiene que ver con acceso al idioma. Entonces, a veces para poder llegar a de pronto leer o ver una cosa abstracta, pues también requiere cierto bagaje, ¿no? También son cosas que se han construido después de muchos esfuerzos de comunicación de la humanidad y pues hay que de pronto, digamos, recurrir un poquito a otros fenómenos plásticos y cosas para ver como de una manera más profunda, pero al final del día yo trato de también siempre que mi obra presente una emoción directa al espectador, que pueda querer decir la simbología de los colores o ciertas cosas, eso ya puede ser más, más personal, pero lo que sí subrayaría como un detalle que es más importante, que es que lo que le llamamos en pintura los 4 tiempos de la comunicación, ¿no? Que es el primero es del artista hacia el cuadro, ¿no? El segundo es del cuadro hacia el artista en el momento de la creación, ¿no? Y que es como la retroalimentación. El tercero es otra vez del artista hacia el cuadro, que es el final del cuadro. Y el cuarto, que es el importante, es en donde el cuadro ya existe como un ente independiente y está presentado ante un espectador, en donde ya la opinión del artista de qué fue la intención del cuadro es tan valiosa como la interpretación del espectador. Entonces yo como digamos que busco mucho que en mi pintura haya como una apertura, digamos, amplia, en el sentido que te pueda decir cosas, no nada más una cosa distinta a una persona que a otra, sino si tú te quedas con la pintura, si tú decides comprarme la pintura o quedártela, esa pieza te va a ir diciendo cosas distintas conforme va pasando el tiempo. Cosa que me gusta mucho del fenómeno abstracto, a diferencia del figurativo, que la mente lo va a tender a cerrar más. Como que en general siento que el arte abstracto se presta más para esta parte de la interpretación como más procesual, ¿no? Y es de pronto así como que cosas que pasan luego a veces con ciertas piezas que pueden ser abiertas, que las puedes ver y las puedes ver o las puedes estudiar, y de pronto como después de un mes, de pronto pasa un mes, pasan 2 meses, y de pronto tú la ves y de pronto dices, es que este pincelada de azul, así como está viniendo aquí así, no la había notado o no estaba, es que el cuadro cambió, no, la que cambió eres tú, y el cuadro te está sirviendo como una referencia para que tú veas tus transformaciones. Cualquiera de las pintoras de este país que hemos tenido la suerte de ser seleccionadas en la Bienal Tamayo, pues definitivamente yo lo que mencionarían es pues esa, porque pues sí pues es toda una sorpresa, es muy impresionante de pronto que en un concurso en el que participan 6,000 pinturas y se escogen 50 sea una seleccionada, y después que la pieza recorra el país y que vaya a los museos, ¿no? En el cual, pues bueno, te puedo comentar así un detalle que mi pieza, que es una pieza muy abstracta sobre una serie que estoy haciendo que tiene que ver con la conformación de las capas terrestres, pues sí recorrió muchos espacios, muchos estados, etcétera, y fue muy, muy agradable, pero
por decir, esa te podría decir que es la más representativa. Pero una ocasión en Tepetlixco, Estado de México, que es un pueblo en las faldas de los volcanes, y en la exposición en la Casa de la Cultura, habían algunas personas que eran de la zona, que incluso en algún momento descolgaron una pieza para verla más y así, y había un nivel de intimidad con las piezas y con una plática. Tal vez fue la exposición que más disfruté, hubieron tamales, hubieron cosas así muy, muy lindas, y es muy padre esa parte de convivir con la cuestión artística, con las comunidades, ¿no? Con la gente, digamos, en directo. A mí de pronto creo que me resulta más atractivo que el ambiente de los museos. Y sí, sí, justamente, bueno, también como que luego ya también el ambiente artístico formal de los museos pues se ha vuelto muy acartonado y no sé, hasta cierto punto inaccesible y elitista. Entonces sí, yo también prefiero como el comentario directo de la gente. De momento, pues vamos a continuar ahorita con la colectiva, con los procesos de Arrecife y de Anemona. Todavía no tenemos una fecha de una próxima publicación, pero pues bueno, de entrada pues aprovecho para también comentar que pueden checarlo en las redes de Arrecife Arte Trans. Y pues sí, de momento yo tengo así como cuestiones personales, voy a cambiarme de ciudad y etcétera, entonces ahorita va a ser como lo prioritario, pero voy a estar por Yucatán y pues la idea es como pues también continuar con este proceso por allá. Y en el sentido de mi pintura, pues sigo con esta serie de elementos abstractos que está muy basada como en la yuxtaposición de color y en cuestiones de diferentes elementos de texturas que se van a sobreponer para generar sensaciones, generar emociones. Sí, entonces de momento pues eso sería lo que tenemos en puerta. Ahorita no tenemos así como tal una actividad o presentación próxima, pero es altamente posible que ya confirmaremos que tengamos un taller un taller que hacemos de poesía combinada con arte gráfica, digamos, escrita, o sea que es stencil y creación poética, que lo vamos a impartir en el Instituto de Geología de la UNAM. Entonces, síganos ahí, nos pueden seguir ahí en las redes de Arrecife, y ahí se va a publicar toda la información. Ay, mira, y para que por ahí en algún lugar, si la van a poner escrito lo que sea en su investigación, para que si quieren pongan la porra, también salimos a la calle y marchamos. Nuestra consigna de marcha, la nuestra, es pintura, poesía y acción. Pintura, poesía y acción. Arrecifes de Trans por la revolución. Arrecifes de Trans por la revolución. Así es. Un abrazo, un beso y no tomen mucho. No usen sustancias de personas desconocidas. Sin avisarme. Transgresor. Una producción de Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco. Artista entrevistada, Coral Ambrosia. Entrevistador y guionista, Iván López Rojas. Edición, Luisa Fernanda Nusi Mendoza. Producción, Iván López Rojas, Luisa Fernanda Nusi Mendoza, Brenda Ruby López Zárate, Michelle Alexis Onofre Gutiérrez, Fernanda Valeria Miranda Trejo. Producto comunicativo derivado de la tesis, Producción artística de la comunidad trans en la CDMX, una manifestación política. Música libre de derechos por 50 Sounds. Obra, Futuro Asombroso Loop 1. Obra 2, Todo empieza aquí. Asesora de metodología, Erika Marisol Sandoval Rebollo. Asesor de Transmedia, Alejandro Juan Pineda. Asesor teórico, Antonio del Rivero Herrera. Asesor externo, Daniel Giovanni Arzate Díaz. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco.
Licenciatura en Comunicación Social. Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades. Transgresor.